La FEI, Federación Ecuatoriana de Indios, fue fundada en 1944 y desde sus inicios denunció que el Estado ecuatoriano era excluyente y racista, construido sin reconocer ni garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Fue una de las primeras organizaciones en poner sobre la mesa la lucha por la tierra, la dignidad y la ciudadanía indígena. Ejemplo, en los años 50 y 60, la FEI organizó sindicatos campesinos que paralizaron haciendas para exigir reformas agrarias. La FENOC, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, fundada en 1968, surge porque el Estado ecuatoriano había abandonado históricamente al campesinado, manteniéndolo en pobreza, sin educación ni servicios básicos. Fue una respuesta a la exclusión estructural del campo ecuatoriano. Ejemplo. En los años 70, la FENOC organizó marchas campesinas para exigir el cumplimiento de la reforma agraria. En muchos casos el gobierno prometía redistribuir tierras, pero nunca lo hacía realmente. La FENOCIN, o Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, es una de las principales organizaciones sociales del país. Agrupa miles de comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de defender sus derechos, su cultura, su territorio y su forma de vida. Nace con el contexto de las luchas por la reforma agraria en los años 60 y 70, como respuesta a la exclusión social y abandono del campo ecuatoriano. Fue legalmente reconocida en 1988 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una voz activa dentro de los movimientos sociales. Su lucha se centra en el acceso justo a la tierra, la soberanía alimentaria, la producción agroecológica, la producción del medio ambiente y la defensa del agua. También combate el racismo, la discriminación y la explotación de los recursos naturales sin consulta a las comunidades. A través de sus bases, que incluyen organización de los recursos naturales sin consulta a las comunidades, cooperativas, asociaciones de las mujeres jóvenes, mantiene una estructura democrática y participativa. FENOCIN ha sido protagonista de importantes movilizaciones sociales, como las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022, donde exigió el Estado ecuatoriano atención urgente a las demandas del agro, precios justos para los productos, y freno a las políticas neoliberales que afectan a los más pobres. Además, impulsa proyectos productivos, ferias campesinas, espacios de formación política y propuestas de leyes que favorecen la economía solidaria. Su papel es fundamental en la construcción de un país más equitativo, plurinacional e inclusivo. La FENOCIN no solo representa el campo, sino también plantea una visión alternativa de desarrollo basada en la justicia social, el respeto de la naturaleza y los saberes ancestrales. La FEINE, o Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, es una organización nacional que representa a miles de indígenas evangélicos de distintas nacionalidades y pueblos del país. Su surgimiento responde a la necesidad de los pueblos originarios cristianos de tener una representación propia, que combine la defensa de los derechos indígenas con los principios de la fe evangélica. Desde su fundación en 1998, la FEINE ha trabajado por los fortalecimientos espirituales, social y económico de sus comunidades. Busca promover valores cristianos, la educación intercultural bilingüe, el desarrollo comunitario y la práctica política con base en el respeto a la diversidad cultural y religiosa. Su estructura se basa en consejos provinciales y religiosos que agrupan a iglesias, asociaciones, comunidades indígenas y evangélicas. Entre sus objetivos principales se encuentran la defensa de los territorios ancestrales, el acceso a servicios básicos como salud y educación, la promoción de la equidad, el desarrollo sostenible. A diferencia de otras organizaciones indígenas, la FEINE pone énfasis en la formación espiritual y moral integrado, la fe en las demandas sociales y económicas del pueblo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas en el Ecuador, la CONAIE. La CONAIE es una organización nacional indígena en el Ecuador. Esta fue fundada en 1986, donde agrupan 15 nacionalidades de pueblos indígenas, que es de la sierra, la costa y la Amazonía.
Estos luchan por los derechos colectivos, como es tierras, cultura, educación, salud y autonomía. Esta organización interna se estructura en tres regiones, que es la sierra, la Amazonía y la costa. Ellos lo que pretenden es defender los territorios ancestrales, promoviendo la interculturalidad y la plurinacionalidad. Exigen autodeterminación y participación política indígena, protegen la naturaleza como es la Pachamama frente a megaproyectos extractivos. Esta lucha ya viene desde 1990, que fue el primer y gran levante indígena. En el 2000 fue la participación de la caída del presidente Yamiel Mahuad. Ha liderado protestas nacionales contra políticas neoliberales, privatización, minería, alza de combustible, entre otras. En el 2019 y en el 2022 fue las movilizaciones masivas por justicia social y economía. En las ideologías y los valores fue la defensa de la identidad cultural indígena, promoción del Sumac Causay, que es el buen vivir, el rechazo al racismo, exclusión y estrabismo. Fue también la participación en política, en propuestas propias, en avances de movimientos de la Pachacuti. Unos pocos de sus logros fue la inclusión del Ecuador como Estado plurinacional, que esto fue en el 2008, el reconocimiento de justicia indígena en la Constitución, en la participación de debates de leyes sobre la tierra, educación y ambiente. También sus retos actuales, como la criminalización de los líderes indígenas, presión de proyectos mineros y petroleros en tierras indígenas, divisiones internas por intereses políticos, como exigir cumplimiento de acuerdo al gobierno. En conclusión, la CONAIE es una de las organizaciones indígenas más fuertes y representativas de América Latina, que su lucha ha sido clave en la transformación del Ecuador hacia un Estado más justo, intercultural y respetuoso de la diversidad. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuaronari. Esta confederación es una organización indígena regional que representa a los pueblos quichuahablantes de la Sierra Ecuatoriana. Esta fue fundada el 6 de junio de 1972 en la comunidad de Tepeyac, en Chimborazo, con la participación de más de 200 delegados procedentes de diversas provincias andinas como Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Cañari. Decimos que dentro de sus características, su origen ha defendido, entre otras causas, como son el derecho a la tierra ancestral, educación intercultural bilingüe, autoridades propias y respeto cultural, así como también cooperación técnica crediticia comunitaria. Esta confederación es miembro de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la COAI. También ha impulsado demandas por tierra, identidad, autonomía cultural y justicia social, así como también es referente histórico en la lucha por un Estado plurinacional e intercultural. Entre otras de sus características tenemos que ha organizado varias marchas históricas como la del año 1990 y las movilizaciones de 2000 y 2019 en defensa de los derechos colectivos y contra el modelo económico neoliberal. También defiende el agua, los páramos, las semillas nativas y los conocimientos ancestrales, oponiéndose a las actividades extractivas que afectan a sus territorios, así como también ha sido impulsora
de la educación intercultural para expresar las lenguas indígenas y fortalecer la identidad cultural. También tenemos que representa a 12 pueblos quichuas de la Sierra Ecuatoriana. Entre ellos tenemos a Otavalos, Saraburos, Chibuleos, Salzacas, Cañaris, Paruáes, entre otros. Además de aportar el 45% de los delegados nacionales de la CONAIE, lo que se convierte en la principal fuerza organizativa dentro de esta confederación indígena. Además de esto, tenemos que forma parte de la COAI, que es la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas, que conecta a organizaciones de pueblos originarios de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Así como también ha promovido activamente el concepto de plurinacionalidad y el buen vivir, impulsando su inclusión en la Constitución del 2008. ¿Qué es la Confiniae? La Confiniae es una organización indígena fundada el 14 de septiembre de 1980 en Puyo Pastaza, que representa a los pueblos y nacionalidades amazónicos ecuatorianos. Bueno, los objetivos de esto es la defensa a los territorios ancestrales, el fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística, también promoción del desarrollo propio basado en los saberes ancestrales y la participación en la toma de decisiones a nivel social. Bueno, su sede central está ubicada en Puyo. También vamos a hablar sobre las nacionalidades que conforman la Confiniae, que son Achuar, Andoa, Cofán, Quichua Amazónico, Secoya, Shuar, Shiwar, Siona, Guarani y Zápara. Sus principales luchas son contra las industrias extractivas, en la defensa del agua y la biodiversidad. También sus desafíos actuales, como el avance del extractivismo y la criminalización de los líderes indígenas. Gracias. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Christopher Fuentes y hoy vamos a hablar sobre el movimiento afrodescendiente. Este movimiento surge como respuesta a siglos de esclavitud, discriminación racial, exclusión social y desigualdad económica. Aunque tiene raíces históricas en las luchas de resistencia de los pueblos africanos esclavizados, toma fuerza especialmente a partir del siglo XX, con las luchas de los derechos civiles, la descolonización y la identidad cultural. Sus objetivos principales es el reconocimiento de los aportes de los afrodescendientes en la historia y cultura, ya que, como sabemos, estos ayudaron mucho a crear estructuras o a ayudar en la agricultura de muchas empresas. La lucha contra el racismo estructural y la discriminación. Durante muchos años hemos pensado que los afrodescendientes, afroecuatorianos y negros han sido discriminados por su color de piel, haciéndolos de menos. Acceso equitativo a educación, salud, empleo y participación política, y a la defensa de los territorios ancestrales y saberes tradicionales, ya que algunas de sus tierras fueron quitadas al pensar que son solamente esclavos. Su importancia en la actualidad. El movimiento afrodescendiente ha logrado avances importantes en políticas públicas, representación y conciencia social. Sin embargo, persisten desigualdades que requieren acciones concretas. La ONU declaró el Decenio Internacional para los Afrodescendientes desde el 2015 hasta el 2024 para promover justicia, desarrollo y reconocimiento. Confederación Nacional Afroecuatoriana, más conocida como la CNA. Es la principal representación de los pueblos afroecuatorianos a nivel nacional, que se agrupan en 36 federaciones, 564 organizaciones de base. Todas estas están presentes en las 24 provincias del Ecuador, en las regiones Costa, Sierra y Oriente. Esta organización nació gracias al esfuerzo colectivo de las comunidades afroecuatorianas, tanto en zonas rurales como en los barrios periféricos urbanos. Su creación responde a la necesidad de tener una voz unificada para reivindicar su identidad étnica y cultural, y además está respaldada por una base legal que la reconoce como interlocutora
válida ante la sociedad ecuatoriana y organismos internacionales. El principal objetivo de la CNA es la reivindicación étnica y cultural del pueblo afroecuatoriano, promoviendo la autoestima, la identidad y el desarrollo integral de sus comunidades. También asume la responsabilidad de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, colectivos, sociales, económicos y culturales de los afroecuatorianos. Además, representa oficialmente a este pueblo ante el Estado y ante el mundo, defendiendo su diversidad y su aporte histórico. El principal objetivo de la CNA es la reivindicación étnica y cultural del pueblo afroecuatoriano. Así, promueve la autoestima, la identidad y el desarrollo integral de sus comunidades. También asume la responsabilidad de velar por el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, colectivos, sociales, económicos y culturales de los afroecuatorianos. Además, representa oficialmente a este pueblo ante el Estado y ante el mundo, defendiendo su diversidad y su aporte histórico y cultural a su país. La CNA se reconoce como su voz oficial de los y las afroecuatorianos frente al Estado y al mundo. Movimiento de mujeres en Ecuador. Vamos a ver lo que es el contexto histórico, principales demandas y luchas y los logros. En contexto histórico tenemos que surge como respuesta a la desigualdad estructural, violencia de género, exclusión política y económica. Fue clave en los años 80 y 90 para exigir derechos sexuales y reproductivos y en el 2000 para temas de participación y justicia. Mientras que en principales demandas y luchas fue, por ejemplo, equidad de género en educación, trabajo política, acceso a la justicia para mujeres víctimas, derecho al aborto legal, especialmente en casos de violación. Esto se logró en parte en 2021. Y por último, como logros, tenemos la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto fue en el 2018. Tenemos la visibilidad social del feminismo como propuesta política y el aumento en la representación femenina en instituciones públicas. En movimiento LGBTI en Ecuador. Aquí igualmente vamos a ver su contexto histórico, principales luchas, logros importantes. Surgió en los años 90 tras décadas de represión estatal y social, y una de sus principales luchas fue el reconocimiento de la identidad de género y orientación sexual. Y algunos logros importantes, empezó a haber el matrimonio igualitario aprobado en junio de 2019, también las sentencias de la Corte Constitucional que reconocen derechos trans, como es el cambio de nombre en la cédula sin patologización, y por último, presión sobre el Estado para incluir el enfoque de género en políticas públicas.